Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando. Bienvenidos a su podcast, Nosotros Pensando. Mi nombre es Jessy Rodríguez. El mío es Hugo Guerrero. Y pues como os dice este podcast, nosotros pensamos. El tema de hoy hace alusión a nuestro nombre, Nosotros Pensando, y se titula ¿Cómo pensamos? La razón, la razón por la que quise traer el tema, se lo estaba comentando Jessy, es porque muchas veces nosotros creemos que todo el mundo ve el mundo con nuestros ojos y que todo el mundo piensa igual. Y de nuevo, no me refiero a que toda la gente vaya a pensar lo mismo que tú, porque obviamente no todo el mundo piensa igual que tú. No. Cada quien tiene su punto de vista, sus propias experiencias y vivencias, y eso es que piensen diferente. Pero no me refiero a eso, me refiero a que dentro de tu cabeza, que tu forma de pensar, la forma de procesar la información, de hacer las conexiones y llegar a las conclusiones, es diferente a la forma de yo o Jessy o tú hacerla. Exactamente. Por ese motivo en sí es que estamos haciendo este podcast como este tema, como el primer tema del podcast, porque Hugo y yo, of course, no pensamos iguales. Podemos llegar a conclusiones muy similares o sí, podemos llegar a cosas muy similares o casi parecidas. Pero la forma en la que procesamos la información para llegar a ese punto no se parecen en nada y a veces difieren muchas veces de cómo la hacemos. Aunque Exacto. podamos llegar a la conclusión igual, podemos diferir en cómo llegamos a ella. Dele con todo, ¿te puede? En mi caso yo quiero hablar un poquito de la forma en la que yo pienso, que después de haberlo pensado, la forma más clara de definirla es como un engranaje de probabilidades. También lo decía en un test que tomamos por internet, pero sí, yo considero que es que encaja conmigo, porque yo veo las cosas y las situaciones y un montón de cosas como probabilidad de que cosas sucedan. No necesariamente como números, sino que el sentimiento que yo tengo de que una cosa suceda o que pueda suceder más que otra, a ese sentimiento yo le puedo asignar un número o una probabilidad, porque yo siento que esto tiene más probabilidad de suceder. Entonces, en mi caso, yo tengo un engranaje de probabilidades. Que no es igual que el mío. No. Yo soy muy de los sentimientos, yo me llevo del porqué de las cosas. Y ahí también tomé el test que Hugo estaba mencionando y o sea, no llegamos a la misma conclusión. El mío fue camper, yo no recuerdo el test. Realmente yo tomé el test porque Hugo me estaba haciendo esas preguntas sobre de cómo yo pienso y cómo es mi personalidad. O sea, qué sé yo soy una persona bien de la sociedad. Pero entonces ahí estábamos verificando y vimos que somos diferentes. Yo no me pongo a pensar o no solía pensar de la forma en la que yo llego a las conclusiones. Simplemente yo veo mucho las intenciones y todo eso, pero yo no analizaba de la forma que yo pienso. Hasta que Hugo empezó a hablar conmigo y pues ahí sí como que me he detenido un poquito a hacerlo. Y creo que no es común ponerse a analizar eso porque ¿para qué? O sea, si tú te pones a pensarlo, ¿para qué tú te vas a poner a pensar como tú piensas? O sea, como que... Pero es muy interesante por el hecho de que eso que Hugo dice, de que le puede poner número a las cosas y eso, yo no valoro las cosas de esa manera. O sea, para mí poner números como que no es algo que yo haga per se. Y para mí vale más como, vamos a decir, empatizar con las personas y verificar de dónde viene su intención. Yo me río porque Hugo y yo hemos tenido tantas discusiones sobre, no, que las intenciones, Jessy, qué sé yo, qué. Sí. Él dice que de intenciones, ¿cómo que tú dices? No, que yo me refiero a que yo entiendo por qué tú y yo estamos de acuerdo en tantas cosas, estamos de Ajá. acuerdo en muchas cosas y llegamos a la misma conclusión en muchas cosas, Uh-huh. pero es porque las intenciones y las probabilidades como que se entrelazan. Entonces, yo entiendo que la gente tiene sus intenciones y sus sentimientos y que en base a eso pueden actuar. Uh-huh. Ahora, yo veo probabilidades de actuar
yo contemplo que tú puedes hacer, que no, que es más probable que suceda contigo, que no. ¿Y te gusta decir que de intenciones está lleno qué? O que de buenas intenciones está lleno el infierno. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí es muy importante las intenciones. O sea, si una persona, o sea, actúa de cierta manera u otra, yo voy a tratar de saber por qué, like, de dónde llegó eso, cómo, de dónde vino esa razón de actuar de la manera. Entonces, yo voy a velar por saber si trató de actuar bien o trató de actuar mal. O sea, para mí eso es importante, entonces como que uno dice, a veces no te funciona, me funciona mal a mía. Es que al tener dos tipos de forma de pensar, una de las cosas que, bueno, cada forma de pensar tiene que tener su ventaja. En mi caso, yo entiendo que la mía me da más ventaja en muchas áreas. Por ejemplo, en mi propia área de trabajo. El hecho de yo tener una mente analítica, de poderle darle prioridad a las cosas, de poder darle números y probabilidades, me permite, en cierta forma, ver a futuro las cosas que van a pasar o cómo encajan las cosas. Me sirve muchísimo. Yo trabajo programación, software, y trabajo como arquitecto de software. Y el tener esa visión a futuro de las cosas que están haciendo ahora, de cómo podrían salir nuevos hilos de diferentes variantes, es muy útil para mí. Pero eso es en el caso de mi trabajo. Yo entiendo que el hecho de yo no entender a las personas tan empáticamente es una desventaja en el otro lado, que sería tu ventaja. Bueno, en el caso yo también he hecho tanto trabajo en servicio al cliente, tengo que ser empático con la gente obligado, porque si no, hay problemas. Ahora que estoy en la otra área también, tengo que más o menos estoy dando clases de inglés, entonces también yo tengo que más o menos verificar qué quiere esa persona o a veces qué quiere expresar o lo que sea, y yo tengo que ponerme en el lugar de esa persona para yo poder entenderlo y tratar quizá de enseñarle algo que en ese momento necesita, porque ese es eso, de ahí es que viene lo que quiere expresar. Entonces, a mí me funciona. Lo que pasa es que yo no pienso en ello, pero a mí me funciona ser así. Yo creo que me ha funcionado toda la vida. Bueno, hay veces que sí, como que me deja como ciertas cosas que pasan, que yo me quedo como, what? Pero eso es normal que pase en la vida. ¿Es normal? Depende. ¿De qué depende? De que tú tienes que aprender de las cosas que te suceden, entonces mejorarlas. Y básicamente, si te funciona de esa manera, está bien. No está mal que tú pienses diferente y no está mal que yo piense diferente. Ambas formas de pensar son necesarias. Y como te digo, en tu caso, yo entiendo que el caso de la forma de pensar tuya, de ver de dónde vienen las intenciones, es mucho más útil para ámbitos sociales. Entonces, en mi caso, ese es el lag que yo tengo. No tengo esa empatía con todo el mundo. Yo puedo entender qué pueden hacer, cómo pueden salir las cosas, que tú, bajo lo que yo conozco de ti, qué rango de acciones tú puedes hacer y qué probabilidad hay de que yo entiendo de lo que tú puedes hacer. Pero eso ya si tú eliges un camino, eso simplemente me da una forma estadística de entenderte más a ti. Pero tú tienes que hacer las cosas y yo tengo que verte. Que yo no pienso en esas estadísticas. Esa vaina como que yo, cada vez que tú me dices, si tú hablas de estadística, para conmigo por lo menos. Si es basándose en mí, conmigo ya yo estoy friqueada, porque que no. Yo digo que no, es que, ok, las estadísticas está bien cool y todo, pero yo no soy ninguna friki en estadística, yo soy Jessie, básate en mí. Y ahí empezamos nosotros a tener cierta clase de conversaciones, porque yo le digo, hey, tú estás hablando con Jessie, ¿qué es lo que? Entonces, eso a veces pasa, pero como que, no sé, como, está bien, las dos están bien. No, ninguno está mal. Y yo entiendo también que este es el caso de nosotros, porque nosotros estamos aprendiendo o entendiendo cómo nosotros pensamos. En el caso de Jessie, ella entiende que no piensa como yo y por lo tanto yo también entiendo que yo no pienso como ella. Básicamente son dos puntos de vista de cómo pensamos. Entiendo y me imagino que así como nosotros dos pensamos diferente, alguien que nos esté escuchando puede pensar diferente también. Exactamente. Entonces, yo digo esto principalmente porque hay gente que yo no entiendo cómo llega a sus conclusiones y que a veces prefiero no entenderlas. Ya hay gente que, ya.
¿Qué te puedo yo decir? Hay personas que simplemente te saltan con cosas, bueno, o concluyen con ciertas cosas que tú dices, pero ¿y cómo te llegó ahí, mi hermano? O sea, si tú estás viendo A, B, C y D, o sea, si 2 más 2 da 4, ¿cómo tú estás llegando a 8? O sea, no hay forma, yo tampoco lo entiendo. Entonces, la próxima vez que usted vea a una persona y vea ese tipo de comportamiento que usted no entiende, es simplemente porque esa persona piensa diferente a usted. Pero ¿cuál sería otro modo de pensar diferente al de nosotros dos, en ese Yo entiendo caso? que hay rangos de cosas que tú quieres hacer. Yo conozco gente que no le da mente a las cosas. Sí, esa es una forma de vivir su vida, pero La, 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 yo la. entiendo que es perjudicial. Sí, que simplemente sienten que está bien y no se ponen a pensar qué puede traerte esto si te es beneficioso en realidad. Simplemente lo hacen. Como en el momento, vive en el momento y ya y le No dan. necesariamente viven en el momento porque las oportunidades se le presentan y quizá ven un poquito futuro, pero no piensan mucho las cosas. Yo entiendo que no pensar bien las cosas es perjudicial. Pero hay gente ahorita que le va bien actuando de esa manera. Así como te puede ir bien en un casino apostándole un número random. Y hay gente que son loquísimas y le dan con todo y se quedan sin cuarto. Es una lotería. Así como dicen, las oportunidades no se te presentan a menos que tú hayas hecho algo para que en ese momento en el que se te presentó la oportunidad, tú sepas que es una oportunidad. Ujú. Pues entonces así también se te puede presentar una oportunidad sin que tú hayas hecho algo. Sin que tú hayas hecho algo, como así. Ujú. Sin que Es decir, tú. lo mejor es que tú te hayas preparado. Es decir, mientras más cosas tú has hecho en tu vida, Ujú. o mientras más tú sepas, o mientras más tú aprendas, o mientras más tú puedas entender el mundo, más fácil tú vas a ver las oportunidades. Y cuando te llega una oportunidad, tú la puedes identificar y aprovechar. Pero así como Ok. te puede llegar una oportunidad que nadie más ve, pero tú puedes ver por el conocimiento que tienes, solo por la preparación que tienes, que se te puede presentar, así puede suceder a la inversa. Puede una oportunidad llegarle a alguien que no tenga preparación y simplemente la tomó. Como Es mejor del otro lado, porque tú puedes ver, pero del otro. que hay gente que se frustra. No es del tema, pero lo voy a poner un ching. O sea, vamos a salir del tema para que no nos metamos ahí. Pero, o sea, hay personas que yo veo, eso pasa mucho en las redes sociales, que critican mucho a los urbanos, vamos a decir. Vamos a decir urbanos. Porque dicen, no, porque o urbanos o influencers o whatever. Ese tipo de gente que está ganando mucho dinero y que ellos no están ganando ellos tanto dinero. Y dicen, no, porque la suerte le llega a que si yo que, o sea, como al que menos se la merece y yo que estoy haciendo, trabajando y no gano tanto. O sea, yo lo veo como el hecho de que está bien, mi hermano, pero son cosas diferentes, o sea, no es lo mismo. Entonces, como que yo lo veo por ahí de que esa gente tuvieron ese golpe de suerte, vamos a decir que fue un golpe de suerte, dígase porque lo haya buscado o no, pero están teniendo la suerte en el área que se metieron, entonces usted no puede tampoco estar viviendo una vida de amargue porque el otro le está yendo bien. Claro. O sea, Y como que yo lo veo raro la eso. gente tiene que saber dónde se está metiendo también. Porque También, si tú te metes a lo loco a un mercado, tú tienes que... Es mucho mejor, de nuevo, pensar las cosas. Si tú te vas a meter a un área, pues verifica el mercado, verifica qué tanta posibilidad hay, qué tanto beneficio hay, si de verdad tú puedes hacerlo, si a largo plazo tú sientes que tú vas a tener la persistencia para hacerlo. Pero no te metas a lo loco de que déjame inventar. O sea, tú puedes hacerlo y no está mal si tú lo haces, pero tienes que ser consciente de que te estás metiendo a lo loco. tú sabes que la gente, por ejemplo, cuando va a estudiar algo así, le dicen, no, yo lo voy a estudiar porque me apasiona. No piensan en que si tiene algún, o sea, que si realmente le va a ir bien o no, sino, Entonces, me gusta tal cosa, yo me voy para allá. en cuanto a eso, yo no tengo ningún problema. Si de verdad te Pero, gustaba, pero tú te estás metiendo al mercado igualito sin pensarlo 2 veces. no, una cosa es meterte al mercado y otra cosa es estudiar. Pero si tú le estás estudiando, no es para... Bueno, yo no sé una mucho de qué hablar porque yo estudié algo que no estoy haciendo nada con él, ¿verdad? Pero, Sí. o sea, el hecho de que hay veces que uno se mete a lo coso, I don't know, maybe No, pensando que sí. yo entiendo que si tú sabes, en mi caso es un caso un poquito especial, porque yo sabía que me gustaba la informática desde que yo era niño. Dichoso Y, eso, porque eso no todo el mundo lo sabe. exacto. Entonces, a medida que yo fui creciendo, yo fui desarrollándome en el área, al punto de que a muchos informáticos no sucede, que al descubrir que nuestra pasión es la informática, empezamos a abundar más en la informática. Y desde jóvenes, en mi caso desde los 14 años, yo aprendí a programar, y así hay muchos otros programadores que lo hacen. Ujú.
O sea, Y que ya tú entiendo estabas también, preparado ya para meterte para allá. exacto, en el caso de de amigos que yo conozco, muchos la misma edad que yo estaba aprendiendo a programar, estaban aprendiendo Photoshop o estaban aprendiendo Fruity Loops, que hoy son excelentes y le está yendo muy bien, pero Ujú. es porque encontraron su pasión en el momento indicado y empezaron a desarrollarse en esa área. Que no Entonces, todo el mundo lo encuentra. exacto. Entonces, en el caso contrario, Ujú, por eso te digo, en el caso mío, yo fui a la universidad, yo pasé por mis diferentes fases de aprender ujú. y llegué al punto en el que estoy hoy, pero es porque yo tenía una idea de lo que me gustaba. Si yo estuviese en el lado contrario, donde yo no sé qué hacer, igual yo no veo la universidad como una base para tú obtener más cosas, sino es para aprender. Sí, pero eso Depende, no, eso, eso, o sea, eso lo ves tú, pero eso no es lo que te venden a ti como individuo, por lo menos en este país, no, eso no es lo que te venden. no, A ti te dicen, no, tienes que estudiar para que bla, 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 para que tú puedas crecer y esto. Se supone que si te hablan que tú tienes que estudiar para que tú puedas crecer es porque tú vas a crecer en tu es que área. hay, Y mucha gente está esperando sí, crecer en su área y cuando terminan la universidad se ven en cosas donde no eso, están teniendo dinero ni eso es un nada. caso diferente. Vamos a diferenciar dos cosas. Primero estoy yo del lado en el que yo estoy estudiando lo que me gusta, Ujú. ¿verdad? Y digamos que lo que me gusta no me va a generar dinero una vez que yo termine de estudiar. Como Entonces, a las otras personas que le está llegando la suerte o que le ha es llegado la que suerte. hay diferentes cosas. De nuevo, mucha O gente sea, te va a decir estudia medicina, por ejemplo, o estudia, qué sé yo, alguna carrera que de verdad tenga dinero, leyes. ujú, Entonces, si tú estudias, que no necesariamente, después de ahí el ámbito laboral es tan complicado que tú puedes ser un buen médico o un buen abogado en papel porque tienes buenas calificaciones, pero ujú, que ya insertado en el mundo laboral, el fit para ti no sea el mismo, no sea ujú. lo que tú esperas. Entonces, esos son casos diferentes. Lo que yo estoy en contra es de que tú estudies cosas que tú no quieres o que no te gustan. Por ejemplo, yo voy a estudiar leyes porque, qué sé yo, mi padre es abogado y entonces yo entiendo que bajo esas circunstancias me puede insertar al mundo laboral. Pero eso es diferente. O sea, no era la parte que yo te estaba diciendo, porque no estamos metidos en la vaina de estudio y de eso, por el mismo hecho de que como hay personas que toman la decisión de hacer algo y tienen ese golpe de suerte, hay otros que toman la decisión de otra cosa y no lo tienen, Sí, a eso, preparados o ajá. no. Yo quería hacer esa aclaración de que no necesariamente la universidad te tiene que dar esa salida al trabajo, sino simplemente te tiene que dar una base de algo para que tú tengas conocimiento de un área Eso es lo técnica que debería ser. ajá, de un área técnica o de algo quizá de gerencia o manejo de algo. Entonces, con ese conocimiento tú puedes combinarlo con un montón de cosas, ya fuera en una empresa, Ujú, porque tú puedes combinar, digamos, en el caso de la ingeniería industrial. ujú, Una vez tú sales de la ingeniería industrial, tú ujú, tienes todavía que decidir hacia qué área tú te vas a enfocar, porque tú no necesariamente sabes, los ingenieros industriales salen de ahí es optimizando procesos y mejorando ujú. eh, procesos, en fin, al cabo. Entonces, la cantidad de empresas que hay es tan amplia y tú puedes mejorar procesos en todas las empresas. Entonces, un ingeniero industrial cabe en cualquier lado. Ujú. ¿En qué área tú te quieres luego desarrollar? Eso no está claro y quizá algún ingeniero industrial sale de la universidad y dice, yo no sé nada, yo no sé a qué lado voy a entrar, yo no aprendí nada. Porque cuando trabaja en una empresa va a tener que optimizar cosas para esa empresa. Ujú, Entonces ahí se va a empezar a desarrollar. Si no, ya yo entendí, por ejemplo, en el caso qué sé yo, botellones de agua. Ah, pues esto tiene una maquinaria, la maquinaria mueve esto, hay quizá un proceso de lavado, quizás se puede mejorar el proceso de lavado, vamos a documentar la información de la cadena de suministro, tal vez. sí. Entonces, todo eso luego te forma para desarrollar una carrera completa. Después, con el tiempo, tú puedes ser una persona que sepa mucho de, qué sé yo, de la misma industria del agua o te puedes desarrollar incluso a vender agua tú. Volviendo al Esa tema, parte yo le niego. volviendo al tema. Vuelve al tema para ver Sí, sí, si sí. estás llegando a donde yo te quiero Mi llegar. punto era, esa base que te dio la universidad, quizá te sirve para saber qué no te gusta. Ujú, Y
ya con solamente eso no es una pérdida de tiempo porque aprendiste algunas cosas que te van a ser útiles Pero la después. universidad no es una pérdida de tiempo. O sea, yo no, eso no fue. O sea, eso. No estoy diciendo que tú lo hayas dicho No, no, tampoco, pero pero es eso, pero es esa parte. La universidad no lo es. Es lo que yo entiendo es como la forma en la que la persona lo mira y cómo nosotros muchas veces, ya partiendo de las decisiones que hemos tomado, criticamos sí o no las decisiones de otro y cómo le va a la otra persona. Entonces ahí es como que yo veo como si usted tomó una decisión X o a usted no le está yendo bien, pues ya esa es su cosa y ya tiene que pasar o sea, tomar otras decisiones donde quizá usted pueda llegar donde quiere. Pero en ese caso, donde a fulano de tal, que si tuvo su golpe de suerte, quién sabe que no haya sido un golpe de suerte. Puede ser que esos influencers o vainitas así que están ahí se hayan fajado simplemente, pero se hayan fajado en un área diferente a la tuya. O sea, la vida de los influencers y de los famosos no es normal. Eso no es, o sea, ellos viven una vida totalmente que tú la miras en tu realidad y como que no hay un equilibrio, es diferente. Entonces ahí se manejan situaciones que tú no las puedes comparar con tus decisiones que tú decidiste simplemente elegir una carrera normal. Entonces ahí es que yo me refiero y por eso es que estamos metidos en este punto ahora de que estamos hablando de la universidad y de las carreras. bueno, para terminar el punto, yo lo que quería, lo que quería decir era que tú puedes tomar áreas diferentes de diferentes experiencias. Luego quizá tú estudiaste algo en la universidad, hiciste un cursito de algo que te interesaba porque sí, luego hiciste otra cosa porque sí, quizás sin rumbo, Ujú. y luego eventualmente llegar a unificar todo o unificar partes de lo que encontraste en tu camino y hacer algo importante para ti y desarrollarte con eso. Pero eso Que no. eso no necesariamente sería un golpe de suerte. Tú quizá en retrospectiva dirías, wow, qué bueno que estudié esto y quise esto porque pude hacer esto con eso. Ujú. Pero no es necesariamente un golpe de suerte, simplemente tú hiciste lo que te interesaba en ese momento. Y no es una mala estrategia para cuando tú no sabes qué hacer. Déjame intentar diferentes cosas y luego combino cosas hasta que encuentre lo que de verdad quiero hacer. Exactamente. Yo lo veo Ujú. así igual, de seguir buscando, que es lo que al final de cuentas, si tú no eres como tú, en el caso de que desde pequeño pudiste saber, ah, no, me apasiona tal cosa, pues ya tratar de verificar qué tú haces y cómo lo puedes hacer. En mi caso, yo no soy como Hugo. Yo desde pequeña no pude decir, ah, me apasiona tal cosa. Yo he hecho tanta vaina en mi vida, yo he hecho teatro. Yo, eh, yo estoy involucrada en teatro, en el medio ambiente, en servicio al cliente, que, like, yo he hecho pila de vaina, como que no, sí, quizá tú puedes decir, pero no tiene relación una con la otra. Entonces, como que, o sea, es diferente. Y si tú te pones a ver, quizá, ok, tú hiciste cosas cuando fuiste pequeño, pero después de un tiempo, tú te dedicaste a lo que es tu programación y ya tú no has salido de esa área porque eso es lo que a ti te gusta y eso es lo que tú sabes. Ujú. Sin embargo, yo sigo buscando todavía. Porque la vida es así. La vida es así. En algún momento yo me quedaré en lo que es, quizá eso que ya yo estudié. Yo entiendo que sí sigue siendo parte de lo que me apasiona, porque yo en todo quiero como aplicarlo, ¿verdad? Pero que yo estudié en medio ambiente. O sea, me gusta aplicar esa parte. Entonces, quizás no es que no me apasiona, sino como que no he encontrado la vuelta para yo vivir de eso y sentirme feliz ahí. Entonces, como que, entonces si todavía no encontré esa vuelta, pues vamos a seguir buscando, porque la vida hay que ser, o sea, y seguir. Ujú. Y volviendo a los temas, Sí, entramos aquí porque, como dije, hay gente que no le da mente a las cosas. Repito, entiendo que no es una forma muy buena de hacerlo porque al fin y al cabo, a largo plazo, muchas de las cosas que tú no piensas mucho te van a perjudicar. O te vas a encontrar en un sitio donde tú no sabes por qué llegaste. ujú, ya, eso es así. Y pero ya, es que son los diferentes tipos de pensar. A mí me gustaría, tú dices a veces como, no, no me gustaría saber cómo ciertas personas llegaron a ciertas conclusiones. Yo A mí sí me prefiero gustaría no. saber. ¿Por O qué? sea, no es por saber, porque por saber sí. Yo me refiero a entenderlos y quizá yo también implementar esa misma cosa porque quizá me haga sentido. Ah, no, no, Porque no. entiendo que no, yo no quiero encontrarme en situaciones como esas personas se encuentran. Tú dices para evitar que te pase. Quizás me gustaría por arriba saber, ok,
pero no profundiza mucho, porque en realidad no me interesaría mucho meterme para allá. Ok. Pero sí, por otro lado, si algún día digo, déjame escribir un libro de cómo todo el mundo piensa, ya el tema es diferente. Ey, sería chulo realmente, porque ahora yo estoy pensando, mientras tú estás hablando, de que, ven acá, pero, ok, estamos hablando de nuestras formas de pensar y todo eso, pero de verdad yo no sé cómo piensan las otras gente. O sea, yo nada más sé cómo piensas tú y cómo pienso yo, porque hemos hablado sobre ello. Sí, una de las cosas que yo estaba pensando con respecto a ver cómo las otras piensan es hacer quizá pequeñas distinciones en acciones que yo tomo para tomar decisiones o para quizá yo prever cómo una persona será. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces, yo te hice un comentario una vez que dependiendo de la situación en la que yo me encuentre una persona, yo voy a valorarla diferente antes de conocerla. Mi forma de valorar a una persona es, yo te doy una base, digamos, porque yo puedo hablar en números, del 1 al 10, de diferentes atributos buenos o malos. Te doy una base neutra, Ujú. que para mí es neutra, pero esa base neutra va a depender del sitio en el que yo te conozca. Si yo te conozco en un party, esa base va a ser neutra, baja. Si yo te conozco en una conferencia de gente estudiada, pues esa base va a ser neutra, pero va a seguir un poquito alta. Digamos que si te puedo dar un 3 o un 5, dependiendo Sería sobre la media, de ¿no? dónde te conozca. No, Ok, no, en general, del 1 al 10, ok. un 3 o un 5, dependiendo de dónde te conozca. Ujú. Entonces, después de ahí, a medida que yo voy conociendo de tu persona, yo veo qué cosas son interesantes de ti, qué cosas son buenas, atributos, y se va ajustando la diferente cosa que yo conozco de ti, y en base a eso yo puedo decir, bueno, tu forma de ser o tu persona, bajo lo que yo conozco, tiene probabilidad de hacer este tipo de cosas. Entonces, de ahí es que yo saco las probabilidades. Entonces, lo que yo estaba pensando era que quizá, así como yo puedo quizá darte una base neutra para la gente y luego, pero son números al final, que yo siento que te estoy dando, pero no son números, son cosas que yo siento, pero quizá darte esa base neutra y luego sobre la misma perspectiva que yo tengo de base neutra, quizá una persona con el olor diga, o con la forma de ver a la persona caminar, o con la forma de expresiva de su cuerpo, dependiendo de cómo la persona se haya desarrollado, porque hay gente que tiene mm, atención al detalle. Ujú. Entonces, quizá tú que tienes atención al detalle, que yo no tengo, por la forma en la que una persona camina, por la forma en la que una persona habla o se mueve, tú quizá puedas valorarla similar a como yo lo hago, pero de una forma diferente, porque en tu cabeza esas cosas importan. De esas cosas que tú estabas mencionando ahí, de cómo tú las valoras, ya, yo me pongo a pensar en cómo yo valoro a las personas que conozco, porque cuando yo conozco a alguien, yo creo que te mencionaba que yo lo dejo en un canvas como si fuera en blanco, ¿verdad? O sea, Ujú. tú eres neutro, vamos a utilizar la palabra neutro como dice, pero yo no lo pienso en números. Es como que tú eres un canvas en blanco y ahí dependiendo de cómo tú actúas, pues yo voy ahí quitándote o restándote, o sea, restándote o poniéndote, vamos a decir, no respeto, porque no se llamaría respeto, sino mi interés hacia ti como persona. Porque tú hablabas de que sí, de que yo puedo, o de que las personas se valoran los detalles. Y cierto modo, para mí sí, porque es como, de la forma en la que tú actúas como persona, si yo me siento de una forma u otra con referencia a lo que tú haces, a cómo tú te Ujú. desarrollas, a cómo tú te comportas alrededor mío, pues yo te podría valorar de una forma más positiva que otra. Entonces, y para mí eso, como que tú te vas restando, sumando cosas ahí en tu Canva, tú escribiendo o quitando, como tú quieras. O sea, yo no te voy a juzgar per se, ni te voy a decir, ni te voy a poner como que tú te voy a valorar menor que a cualquier otra persona, como tú lo dices, porque yo no te conozco simplemente. O sea, tú estás ahí, eres un ente que estás ahí, que yo acabo de conocer y que
Perfecto. Ahora, de ahí, si yo voy a querer tener una interacción más adelante contigo, o qué tanta conexión yo quisiera tener contigo, o qué tanta confianza yo te pueda dar, va a depender de cómo tú te comportes y de cómo yo entienda que eso que tú haces se asemeja a lo que yo soy, o se asemeja a lo que a mí me interesa. Si no entiendo como que tú eres una persona con la que a mí tenemos alguna relación, o que a mí me interese tener una relación contigo, pues no. O sea, yo es como que, o sea, no es que yo le estoy dando un mal valor, vamos a decir, pues, aunque hay personas que realmente yo puedo pensar mal de ellas por ciertas cosas, pero una persona que se comporta de una manera que no vaya con mis intereses, pues no es que yo le dé un valor menor, simplemente no me interesa y como que no es parte, como que no le doy esa importancia que le daría a otra persona que yo sí quisiera que estuviera cerca y estuviera alrededor, porque para mí es como que yo me pudiera poner a pensar de que es como que la relevancia es lo que interesaría para mí. Si yo te puedo dar relevancia como persona en mi vida, sí me interesa. Si no me interesa, no te voy a estar valorando mal o lo que sea, simplemente no te doy relevancia. Ya. Y como que tú estás ahí, pero tú no estás ahí, pero tú estás ahí. Ya. Entonces, ¿cómo es? Es diferente. Como te digo, desde mi punto de vista, yo veo probabilidades de lo que tú puedes hacer, y en base a lo que yo entienda que tú puedes hacer, yo continúo quizá dialogando más cosas porque quizá lo que tú haces me interesa. Entonces, Eso es, yo no pienso en que si esa persona sí, puede ser mala o puede exacto. ser buena. No, Simplemente yo si no sí me lo interesa, pienso. yo como que Yo sí lo como que pienso. X. Yo pienso, incluso si una persona es buena, aún siendo buena, puede hacer cosas malas. Entonces, aún sin quererlo. Entonces, eso está dentro del rango de probabilidades que yo pienso a veces. Sí, pero yo no pienso en eso en la persona. Ya yo, por ejemplo, si tú no me das ningún indicio de yo pensar que tú estás haciendo algo mal, pues yo no lo voy a pensar. Ahora, tú me diste un indicio de algo, porque no necesariamente tiene que ser muy relevante, pero que yo soy muy observadora con las personas. Y para mí, o sea, si yo siento que tú estás haciendo algo como medio extraño, para mí, como que ya yo estoy como, entonces si ya ese, se activó, entonces ahí ya yo puedo empezar a tener un juicio hacia ti porque ya me activaste el Es como eso, pero yo no Sí. voy a valorar a todo el mundo, o sea, yo no voy a pensar en todo el mundo lo que pueda hacer, a menos que. Entonces, yo soy otra de las cosas que diferencian eso. Aquí vamos a hacer la diferenciación clara. Desde tu punto de vista, tú dejas digamos, un neutro, como tú dices. Yo también dejo un neutro. Pero desde tu punto de vista, ese neutro es indistinto, es como que fuera un cero. Tú Sí. vienes aquí, tú te valoras a la gente como persona y muéstrame que tú ¿Qué tú tienes para tienes? darme. Y Dale. bajo a eso, entonces yo te categorizo a ti. Pero tú no eres igual a nadie más. No. Cada persona que llegue, que tú conozcas, te tiene que dar para tú decir, sí, tú eres así, tú eres así, tú eres así. Y cada persona es individual y diferente. Exacto. En el caso mío, yo agrupo a las personas. Yo entiendo que existe, digamos, los taxistas. Para mí, en mi mente se forma un conjunto de estereotipos que cuando yo conozco un taxista, ya yo me espero cosas del taxista. El taxista está en deber o bueno, no está en su deber, pero en el momento en el que él empieza a hablar conmigo, o una persona que sea taxista empiece a dialogar conmigo, entonces yo le ajusto como yo percibo a esa persona. Entonces, pero por defecto ellos van a tener un estereotipo virtual Muy o marcado. un neutro diferente, porque lo que yo conozco de los taxistas en general no es necesariamente bueno en comparación con lo que yo conozco de, qué sé yo, profesores, o lo que yo conozco de alumnos, o lo que yo conozco de estudiantes. Pues yo esa vaina no lo pienso, porque yo, o sea, un profesor puede ser buena gente como puede ser mala gente. Un estudiante puede ser buena gente como puede ser mala gente. Yo por Estoy de eso lo acuerdo. veo como individuo. O sea, Sí. sí, tú eres profesor. Ahora, ¿qué tipo de profesor tú eres? Eso es así. O sea, tú eres profesor, tú sigues siendo esa persona. Claro. Ahora, ahí, cuando tú estás explicando eso, hay una diferencia, que yo pudiera estar o sea, de acuerdo contigo con el estereotipo, porque si hay una persona que para mí pudiera parecer un delincuente, lamentablemente ya
o sea, por la delincuencia y toda la vaina, ya yo estoy prevista que si se parece un delincuente, no es verdad que yo me voy a poner a decir que usted tiene un 0 y de ahí usted me demuestra, no, mi hermano, es una vaina roja que yo no peligro, quiero. peligro, Eso es peligro, peligro. sí, hace un cosa de que peligro. No, porque Sí. yo con lo pendeja que soy yo, no, ahí Exacto. tú ves, ahí sí tú y yo podemos, porque mi nivel de atención batallado, porque ya yo me asusto de una vez, entonces ahí podemos estar de acuerdo. Entonces, digámoslo que de esa manera yo veo a todos. Entonces, ya cuando voy conociendo individualmente a uno, entonces yo digo, sí, tú eres así. Pero hay una base de la que todos parten. Entonces, como te dije, si me encuentro a alguien en una conferencia o me lo encuentro quizá en una comunidad de desarrollo, yo le voy a dar quizá un 5 o un 6 en cuanto a diferentes atributos. Y a medida que yo vaya dialogando con esa persona, puede bajar más atributos, tanto como puede más subir. Porque la mayoría de veces lo que sucede es que, a pesar de yo haberle dado un 5 o un 6, las personas que yo conozco en ese tipo de comunidades son más interesantes de lo que yo espero. Por lo tanto, su puntuación sube. Su puntuación sube. Sí. Pero en mi caso, te voy a decir qué pasa con lo mío, de la forma en la que yo veo a las personas y cómo yo las valoro. Tú, por el hecho de que tú categorizas a la gente, dependiendo en dónde está. O sea, tú, vamos a decir, tienes una ventaja del hecho de que tú puedes valorar a la gente un poquito más, dependiendo de su estatus, a como tú lo veas, vamos a decir. Pero yo, por el hecho de que yo veo a la gente, como persona, como un ente individual, me ha pasado con jefes, de que no necesariamente yo voy a tratar, a mí, o sea, al final de cuentas no es malo, porque yo no soy lambona. Entonces, a eso me pasa, porque una persona sea jefe, yo no lo voy a ver como, ay, Dios mío, el jefe, porque a mí, usted tiene que, o sea, yo tengo que saber quién tú eres. Tú tienes el cargo porque tú eres un jefe, ok, está bien, se respeta esa parte, pero como persona no hay que lamberte porque yo no sé quién tú eres, si yo no sé cómo tú eres. Y eso puede ser una desventaja, vamos a decir, en algunos lugares donde el lambonismo es necesario, pero eso me pasa con la gente, por lo menos con las autoridades, de que yo no te puedo dar todo porque usted está ahí, o sea, yo no te puedo valorar como te valoran las otras personas porque yo necesito saber quién tú eres primero. Y es cierto, no es que tuve problemas, pero alguien me cuestionó eso una vez, porque yo trabajaba customer service, ¿verdad? Y los judíos, yo trabajaba con judíos y los judíos, yo no sé si hay personas que están viendo que trabajan con judíos, ellos son muy particulares. Entonces son personas que, o sea, la mayoría de las veces quieren como que se le trate con un respeto específico y bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que yo no soy así, porque yo no conozco el don, ¿verdad? Él es el jefe bien bacano, él es su jefe, pero yo no lo conozco, yo no sé cómo él. Y las cosas que primero ya me han contado de la persona, como que no eran muy positivas. Bueno, yo como acostumbro a las personas, yo le hablo por su nombre. No, yo no le voy a decir Mr. No me acuerdo de ningún apellido. Mr. Halal. No sé, no me acuerdo de un apellido. Pero ellos todos le trataban así a esas personas, a esos judíos. Yo no, porque yo le hablaba por su nombre. Y el señor, el judío ese, nunca me dijo nada. Todo estaba bien. Bueno, que yo sepa, ahorita dijo algo por ahí, no me lo dijo a mí, ¿verdad? Directamente. Pero esa persona que estaba ahí, que luego me hizo un comentario, bueno, en ese momento me dijo, pero ¿por qué tú le hablas así? O sea, de tu jefe, qué sé yo qué. Y bueno, él es el jefe, pero él es una persona como tú y como yo. Claro. O sea, y al final de cuentas, yo no tengo que decirle don a él porque sí. O sea, estamos en un área de trabajo, o sea, dime. Y ahí empezamos a indagar un poquito más sobre eso. Y yo recuerdo como que a los par de meses más me dice, mira, Jessy, me dice, tú sabes que yo como que me llevé de ti, y ya yo no le digo así, ya como que yo me siento mejor, y yo, es que tú ves que eso es la gente, ok, no hablamos de nuestra forma de pensar, porque yo no tenía eso en mi cabeza en ese momento, pero yo simplemente le expliqué, él es una persona igual que tú y que yo, y simplemente, qué sé yo, si él es buena gente o mala gente, yo no sé, yo no tengo por qué tratarlo como que don, porque don yo le trato a una gente que yo le tengo un respeto, porque yo digo, no, a esa persona hay que tener respeto, claro. No puedo decir don, pero
Usted es mi jefe, usted me excusa. Claro. Yo quería también tocar un poquito lo de, en mi caso, cómo yo descubrí cómo pensaba. Dale que tú puedes. Sí. Y esta historia es interesante porque antes de que esto sucediera yo pensaba que todo el mundo piensa diferente, cada cabeza es un mundo, pero internamente el proceso para llegar a las conclusiones yo entendía que todo el mundo lo hacía de la misma manera. Me enteré luego que no. O por lo menos entendí que mi proceso era un poquito singular. Porque cuando yo estaba estudiando, esto era medio tarde, ya yo estaba en la universidad. Entonces, ¿Cómo queda, Anthony? que yo terminé ITRA en el 2019. No, 2019 fue antes de hace poco, no, 2011. Sí, yo terminé ITRA 2011. Entonces tuvo que haber sido entre el 2011 y el 2012. Ok. Entre esas épocas, cuando yo estaba en Unive. Entonces, allá, nosotros teníamos un profesor de estos profesores que la gente le huye porque poca gente pasa. Entonces, yo dije que eso no tiene ningún inconveniente, no hay problema. Cuando la gente dice eso, yo tomo mi clase normal, porque entiendo que mucha de la gente le tiene miedo a los profesores, no porque los profesores sean malos, sino porque son exigentes. Y eso había sido así la mayoría de las veces. Yo me encontré con un profesor jodón o con una profesora jodona eventualmente, pero fueron casos aislados. Yo no puedo decir que los profesores son así. La mayoría de veces cuando la gente dice que los profesores son malos es porque son exigentes. Ok. Hay casos excepcionales, sí, pero en la mayoría de veces yo entiendo que eso sucede. Entonces yo tomé mi clase normal con este profesor y me tocó incluso tomar 2 clases con él. Yo las tomé, no tengo ningún problema. En la clase en la que yo estoy principalmente, que hay muchos de mis compañeros que yo reconozco que ellos son buenos estudiantes porque los conocí desde ITLA. Entonces vinieron conmigo también, vinieron a UNIVE y nos encontramos en la misma clase. Yo conozco y los conozco y reconozco sus capacidades y digo, sí, ellos son buenos. De aquí, como somos muchos, nadie se va a quemar, entiendo yo. Por lo menos porque entiendo que los que estaban ahí, ninguno era malo. Ok. O por lo menos, incluso los que eran un poquito más posible que fueran regulares, incluso ellos eran lo suficientemente buenos para pasar esa materia. Entonces, estamos dando la clase normal, era una clase de autómata, y el profesor empieza a dar su clase y a poner casos en específico. Él dice que hay cuando él de provines, porque él daba quizzes todas las clases, y creo que valían 3 o 5 puntos, y si tú fallas el quiz, es decir, si tú no lo llenas o si tú lo llenas mal, tú te ganas la mitad más 1 de los puntos. En el caso de 3 sería 1 o 2. Ok. O de 5, 2. Y más 1 sería 3. Más o menos así. El punto es que para tú llenar correctamente el quiz, tú tenías que llegar a la fórmula óptima. O sea, que él consideraba óptima. Ajá, la fórmula que él consideraba óptima. Okay. Entonces, cada vez que él daba un quiz, algunas veces pasábamos bien, otras veces no. Pero muchas de las veces teníamos la mitad más 1. Y yo digo, no importa, porque la mitad más 1, si uno no la saca mucho, no está mal. Y ahora, si uno se equivoca, como quiera tiene la mitad más 1. Pero haciendo cálculos a largo plazo, si tú no llegas muchas veces al óptimo, pues la mitad más 1 te quema. Porque tendrías como un, 60 puntos. Ok. De 100, entonces. No, si siempre tú no lo llenas o si siempre tú lo llenas mal, tú te vas a quemar. Ahora sí, de vez en cuando tú lo llenas bien, pues entonces no te va a quemar. Pero el problema por lo menos una vez tú sacas. No, sería una C. Una C. Sería una C. Porque no hay intermedio. Rodando ahí. No hay intermedio. Es que o tú lo haces bien o es la mitad más 1. Damn. Por eso la posibilidad de B era tan difícil. Es decir, tú tienes que tener varios buenos para tú tener B. Para tener la... Ok. Exacto. Entonces, cuando eso está sucediendo, yo digo, contrale, pero estoy sacando muchas veces la mitad más 1. Y todos mis compañeros están sacando muchas veces la mitad más 1. Aparece uno que otro que está haciendo las soluciones óptimas. Pero la mayoría de veces todo el mundo estamos sacando la mitad más 1. Yo digo, aquí tiene que haber algo extraño. O yo estoy haciendo mal algo, y todos lo estamos haciendo mal, o el profesor está haciendo algo diferente que yo no estoy entendiendo. Okay. Yo dije, déjame aprender y entender cómo funciona la clase de este profesor. Y me puse, a diferencia de antes, porque yo me ponía a estudiar la materia, en este caso estudiar
lo que se daba en clase no me estaba sirviendo. Entonces yo dije, déjame estudiar al profesor. Ok. Y dije, bueno, el profesor le gusta las soluciones óptimas, al profesor le gusta dar su clase, de verdad le apasiona, tiene un libro incluso escribiendo de esa materia que da. Digo, ok, déjame seguir entendiendo qué es lo que le gusta. Al profesor le gusta resolver problemas, entonces él está poniendo la cosa como que son problemas. Entonces los problemas no tienen que ser necesariamente los que se te dan en clase, los problemas tienen que resolverse de diferentes maneras, a veces creativas. Ok. Entonces, estoy entendiendo al profesor y digo, ok, si esto más o menos funciona así, viendo lo que hace el profesor, digo, ¿qué probabilidades hay de que él ponga estos temas que él explicó en esta clase en los quizzes o en el examen, en el parcial? Ok, estos temas en específico tienen más probabilidades. De estos temas en específico, ¿yo puedo estudiar más? Leo los temas y digo, no, déjame ver. Entonces, si lo que él quiere es quizá resolver más problemas, déjame entonces imaginarme lo que él hiciera. Que él hiciera, según yo, dije, bueno, entonces él quizá complicaría este problema y complicaría este problema para que busquemos una solución más creativa, Más creativa. no necesariamente lo que no está dando en clase. Y digo, bueno, pues déjame llevar esto. Cuando me trancaba, entonces, cuando terminaba su clase, yo iba, profe, estoy estudiando esto, ¿qué te me recomendaría? Porque estoy trancado, estas soluciones no son, entiendo yo que no son las óptimas. Entonces él me explicaba, no, porque hay veces en las que esto sucede y entonces te soluciona de esta manera. Él me explicaba. Yo le expliqué a algunos compañeros ahí, pero esas preguntas que yo le hice en base a cómo yo entiendo que él podría poner las cosas, no se las mostré a todo el mundo porque era un invento mío primero, yo estaba experimentando, y segundo, no necesariamente todo el mundo lo iba a hacer. Ok. Entonces, yo estaba experimentando y en base a eso, entonces yo hice mis cosas. Cuando llegaron los exámenes, de ahí en adelante, yo me di cuenta que las cosas que yo había predicho que el profesor podía haber puesto en variación, salieron los ejercicios que yo más o menos me imaginé que lo iba a poner. Ok. Entonces cuando eso sucedió, yo dije, oh, está bien. Y empecé a sacar las óptimas siempre. Ok. Saqué una B al final de la materia, pero fue porque ya yo había perdido varias mitad más uno. Pero de igual manera, el hecho de yo hacer eso, dije contra él. Entonces yo puedo pensar en cómo la gente actúa o qué probabilidad tiene la gente de actuar de una manera para entonces yo predecir cosas que yo creo que me son útiles. ¿Qué va a pasar? Okay. Que van a pasar. Entonces después de ahí yo lo empecé a hacer conscientemente. Yo entiendo que yo lo hacía inconscientemente y que bajo esta circunstancia me sentí obligado a hacerlo conscientemente. ¿Y de ahí para acá? De ahí para allá, yo entiendo que yo puedo analizar las personas para ver qué probabilidades, incluso mínimas, tienen de hacer las cosas, y por eso es que yo me baso en esa forma de pensar. Pero tú lo llevaste al extremo porque tú lo usas con todo el mundo, no cuando lo necesites. Sí. Claro, porque lo estoy usando con todo el mundo. Entonces, no, pero no está mal, o sea, está chulo porque más como te funciona, o sea, dime tú, hay veces que uno se encuentra en situaciones donde la normativa no funciona. O sea, lo que es normal no es lo que te va a sacar del problema. Y en tu caso, mira, como tú adaptar o conscientemente sacar eso que tú tenías ahí, te funcionó. Que eso te pasó, eso lo tuyo fue una necesidad. Y a veces yo me pongo a pensar, quizás a veces uno tiene ciertas necesidades, vamos a decir, del mismo pensamiento, y a dónde uno lo puede llevar para poder salir de los líos, vamos a decir. Y, o sea, yo no recuerdo ninguna situación que me haya pasado así, ¿verdad? Porque la vida. Pero está muy interesante lo que te pasó. Sí, no, después de ahí, como te digo, yo me di cuenta de que yo considero quizá que esto es un don y que quizá varias gente que piense como yo lo puede hacer. Pero es porque después de ahí dije, déjame hacerlo conscientemente con otras personas que yo conozco. Y me di cuenta que hay muchas de las cosas que yo considero que mis cercanos hacen, que las hacen bien, que por el hecho de yo saber cómo ellos actuarían en situaciones, yo puedo copiar. Entonces, si yo digo, por ejemplo, esta persona es muy buena qué sé yo, resolviendo problemas del trabajo, problemas sociales,
quizá yo no lo voy a hacer al mismo nivel que ellos, pero el hecho de yo saber cómo esa persona actuaría me ayuda a actuar de una manera diferente en un entorno social. Por lo menos más apegada a lo que esa persona haría. Exacto. El problema con eso es que yo lo tengo que hacer conscientemente. Yo tengo que decir, ¿qué haría fulano? Tengo que pensarlo. No es algo que me salga natural. Yo lo puedo copiar y lo puedo implementar cuando lo necesite, que es bastante Kakashi. útil. Sí. Bueno, lo puedo implementar cuando me es útil, pero tengo que ser consciente. Inconscientemente decir, yo estoy en una situación, no puedo pensar quién es más útil en esta situación, qué haría. No, tengo que ser consciente de esta persona qué haría. Pero asimismo, como existen cosas que yo puedo copiar porque yo entiendo del rango de opciones que esta persona puede hacer, hay rangos de opciones de personas que tienen, así como yo considero que esto es un don, hay gente que tiene un don. Entonces hay cosas que yo no puedo copiar. Conocí cuando yo estaba haciendo mi maestría a un muchacho que él trabaja en Claro. Él creo que da cursos ahí dentro de Claro, no sé. Pero yo entendía que él era una persona normal como las demás en cuanto a sus capacidades, que no tenía algo muy, muy especial. Hasta que tuvimos que trabajar juntos en un equipo y tuvimos que explicar un tema en específico de no recuerdo qué materia. El muchacho leyó el tema. El tema era un poquito complejo, no era muy complejo, él lo pudo haber explicado, pero yo sé que si yo lo hubiese leído, yo hubiese explicado ese tema un poquito técnico, que era un poquito quizá no fácil de digerir. Pero era un tema medio complicado, te digo. Entonces, él tomó ese tema y lo volvió sencillo para que cualquiera lo pueda entender. Yo sé que yo no puedo hacer eso. Por mucho que yo diga, ¿cómo es? Conozco a tal gente, ¿cómo lo haría tal gente? Pero yo no lo puedo replicar porque yo no puedo simplificar la cosa como él la simplifica. Sí, yo me considero bueno explicando las cosas porque abarco todos los alrededores y las diferentes variantes de la cosa para llegar a un punto. Cosa que yo no hago porque yo digo, si tú sabes esto, yo no te lo tengo que repetir. Sí. Lo que pasa conmigo con esa parte es que yo me he encontrado con gente bruta y con gente inteligente. En ambos casos considero que es útil, porque para la gente bruta es simplemente darle información que no tiene para que pueda construir la idea y llegue a la conclusión. En el caso de la gente que es más inteligente, pues le doy información y de paso le doy hilos de contexto donde yo digo, yo fui por ello, fuera por ahí, entonces me le decidí por esto. Porque yo sé que la gente cuando es inteligente y tú le estás abundando, se desespera y dice, y esto, te quieren interrumpir por hilos que ya quizá tú fuiste. Entonces yo aclaro que ya yo fui por allá, que no es por allá y sigo por aquí. Entonces abundo un poquito más para que ambos lleguen a mi punto. Ay, a mí esa vaina no. Yo si te estoy diciendo una cosa y ya yo sé que tú más o menos sabes, para qué yo te lo tengo que repetir otra vez, ya tú te lo sabes, ya vamos para el punto al final. Si usted tiene preguntas, hágamelo. Dele con todo que yo les respondo. Entonces como que en ese caso sí somos diferentes de cómo nos comunicamos en ese sentido. Sí. No, pero de hecho, yo creo que contigo me ha pasado que yo quiero explicarte algo, pero yo no sé si tú conoces el background, por eso que yo me meto a filosofía muchas veces. Y digo yo, es que si te lo digo así de llano, tú me vas a refutar, porque como yo entiendo que te conozco, por lo menos de esa parte, yo entiendo que tú me vas a refutar y digo, no, déjame irme un chisme para atrás, también me lo va a refutar, déjame meter a la base. Entonces te digo, mira. Y ahí empezamos una larga conversación. ¿Tú entiendes cómo lo que es la cultura, lo que la gente acepta como bueno y malo en una sociedad? Que en la ley de la selva, por ejemplo, no hay nada mal, porque no hay moral. Y de ahí construyo, mira, entonces por esto, llegamos a esto. Tú te querías la base de la base de la base de la base. Claro, porque en tu caso yo sé que tú me vas a refutar, entonces yo voy a ir más para atrás. No, pues déjame ir al inicio para que desde ahí yo construyo y tú no tengas que refutarme porque ya yo puse una base. Al final yo siempre te encuentro algo. Sí, pero no necesariamente de lo que yo estaba hablando, ya se trata de otra cosa. Ay, Dios, no, realmente muy interesante. Yo no pienso eso porque a veces yo sé que tú, en cierto modo, y creo que lo estábamos hablando, de que te gusta como controlar, o sea, en esos outcomes. Sí, déjame aclarar un poquito. El hecho de que yo pueda más o menos percibir la probabilidad de actuar de la gente, no lo voy a hacer con todo el mundo, pero sí lo puedo hacer con mucha gente. Entonces, bajo un contexto generalizado, eso me permite también ser consciente de cómo un
pequeño grupo de personas me está percibiendo en ese momento. En ese momento. Entonces, el hecho de yo ser consciente de cómo me perciben me hace actuar de una manera en específico, quizá mostrando lo que yo quiero mostrar como persona. Y que yo soy totalmente diferente, porque yo no pienso como la gente me percibe, yo simplemente soy como soy y ya. Entonces a veces me pasa que hubo como que si tú te diste cuenta de tal vaina y yo como no, porque yo no puedo estar sobrepensando. Si yo estoy sobrepensando, no estoy disfrutando el momento. Y para mí, hablar, conversar y eso, yo no debo, no es que no debo, sino es que no me gusta estar sobrepensando todo, porque entonces no estoy presente. O sea, a mí me gusta estar presente, es lo que me caracteriza, entonces por eso yo prefiero como gozarme el momento y vivir la vida. Si alguien me está percibiendo mal, bueno, yo espero que en algún momento yo lo pueda, vamos a decir, redimir, que entienda quién yo soy, pero no me gusta como controlar todo lo que está a mi alrededor, porque entonces yo voy a vivir una vida de preocupación. A mí me gusta disfrutar los momentos. Los momentos son chéveres. Yo no siento que sea de preocupación, pero tal. Bueno, pero es que es tu forma. En mi caso no es así. Para mí eso es sobrepensar y eso me pone, oh my God, me desespera. Sí, yo creo que podemos dejar el tema hasta aquí. Yo creo que ha sido muy interesante hablar sobre nosotros, sobre cómo pensamos y bueno, este es nuestro primer podcast, señores, y espero que les haya gustado. Pueden por ahí comentar cómo ustedes piensan, quizás dennos su perspectiva, si podemos aprender más. Y creo que no lo mencionamos mucho, pero podríamos hasta poner el link del tipo de personas que somos, que estamos, que mencionamos un poquito. Sí, claro. Sí, podríamos poner el link del test de personalidad. Si usted quizá lo quiere hacer, puede compartir con nosotros lo que le salió. Si no quiere, está bien, está todo cool. Piensen internamente. Ahorita ustedes no piensan como ninguno de nosotros dos, así como estamos diciendo ahorita, y quizá podemos descubrir o indagar sobre una nueva forma de pensar. Ahorita hay gente, así como dice, hay gente que piensa por vibras, que yo eso, pero no, hay gente que todo es diferente. O sea, nosotros ahora mismo estamos en esta burbuja. Hay gente que dice que ve auras y colores, yo no sé. Wait. Sí. Nosotros estamos en una burbuja ahora mismo, donde realmente conocemos tu forma, mi forma, y quizá de nuestro alrededor. Pero este mundo es mundo. O sea, el mundo es literalmente mundo. Y cada cabeza es un mundo. Este fue su podcast, Nosotros Pensando, con Jessy Rodríguez y Hugo Guerrero. Bye bye.